Anciano es golpeado por sus propios hijos y huye a su antiguo pueblo. Ahí encontró un gran tesoro. Teodoro había pasado toda su vida trabajando, sacrificándolo todo por su hijo. Desde que su esposa murió, su único propósito había sido asegurarle un buen futuro. Se levantaba antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado tras las montañas. Sus manos, ásperas y curtidas por los años de trabajo, habían construido no solo una casa, sino un refugio donde su hijo pudiera crecer sin preocupaciones. Durante años, había soportado la fatiga, el hambre, las noches de insomnio, todo con la esperanza de que un día, en su vejez, pudiera encontrar un poco de paz en ese mismo hogar. Pero ahora, ese sueño se había convertido en una pesadilla. Ese hogar que él ayudó a levantar con sacrificio se había transformado en su prisión. No era bienvenido. Lo sentía en el aire, en la forma en que su nuera lo miraba con disgusto, en la manera en que su propio hijo evitaba su mirada. No era amado, solo era una sombra, un estorbo, una carga que sobraba en la casa. Y aunque intentaba convencerse de que no era cierto, cada gesto, cada palabra dicha a medias, cada susurro apagado, le confirmaban que ya no tenía un lugar allí. Su nuera nunca ocultó el desprecio que sentía por él. Desde el primer día que él cruzó la puerta con su maleta en mano, ella dejó claro que no lo quería allí. «No sé por qué tiene que estar aquí», murmuraba con veneno en la voz, mientras lanzaba los platos al fregadero con rabia. El ruido del cristal y la porcelana chocando entre sí llenaba el silencio incómodo de la casa. Cada golpe seco era un recordatorio de su desprecio, un eco del resentimiento que crecía en ella. Teodoro, sentado en la mesa, fingía no escuchar. Bajaba la mirada al plato, pero la comida se le hacía un nudo en la garganta. No quería causar problemas. No quería ser una carga. Su hijo intentaba mediar, pero sus intentos eran débiles, patéticos. «No hables así, es mi padre», decía en voz baja, sin atreverse a alzar la mirada. Pero su esposa ni siquiera fingía escucharlo. «¿Y qué?», replicaba con frialdad. «¿Eso significa que tenemos que cargar con él hasta que se muera? Esta no es una casa de ancianos». Tomó una cucharada de sopa y trató de tragar, pero no pudo. Dejó la cuchara con lentitud y se aclaró la garganta. «Hijo». Su voz sonó más débil de lo que esperaba. «Creo que es momento de que busque otro lugar donde quedarme». Su hijo levantó la cabeza sorprendido, pero no dijo nada. Su nuera esbozó una sonrisa de satisfacción, una que intentó ocultar bebiendo de su vaso de agua. Teodoro lo vio todo y entendió que la decisión ya había sido tomada por ellos mucho antes de que él la dijera en voz alta. Teodoro sentía que su existencia se desmoronaba poco a poco. No era solo el desprecio de su nuera lo que le carcomía el alma, sino la indiferencia de su hijo, su silencio, su pasividad disfrazada de neutralidad. Al principio, se aferró a la esperanza de que su hijo lo defendería, que pondría límites, que le recordaría a su esposa que él no era un extraño, sino su padre. Pero los días pasaban, y su hijo solo desviaba la mirada, evitaba las confrontaciones, buscaba excusas para no estar en casa. Se refugiaba en su trabajo, en su teléfono, en cualquier distracción que le permitiera fingir que nada estaba ocurriendo. Las cenas se volvían insoportables. Teodoro se sentaba en la mesa con el plato delante, pero la comida se le hacía un nudo en la garganta. Su nuera apenas le dirigía la palabra y, cuando lo hacía, era con un tono seco, cargado de fastidio. A veces, ni siquiera hablaba directamente con él, sino con su hijo, como si Teodoro no estuviera ahí, como si fuera invisible. «No puedo seguir así», decía ella con la misma queja de siempre. «Me pone nerviosa, no puedo vivir en mi propia casa sintiéndome incómoda todo el tiempo». Su hijo suspiraba, sin saber qué responder. Jugaba con el tenedor entre sus dedos, bajaba la cabeza. «Es solo cuestión de tiempo», murmuraba, sin atreverse a mirar a su padre.
Teodoro fingía no escuchar, pero cada palabra se clavaba en su pecho como un puñal. Era un hombre viejo, pero no sordo. Sabía que ella hablaba de él, que lo quería fuera. Las noches eran peores. Se acostaba en su pequeño cuarto y escuchaba las conversaciones que su hijo y su nuera tenían en la sala. No necesitaba esforzarse para entender de qué hablaban. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?, reclamaba su nuera harta. No soporto esta situación. Es mi padre, respondía su hijo con voz apagada, sin convicción. Pues díselo. Ya no es un niño, entenderá. El silencio que seguía a esas palabras era aún peor que la discusión. Teodoro se daba la vuelta en la cama, cerrando los ojos con fuerza. Sabía que ese día llegaría. Podía sentirlo en el aire, en la tensión de la casa, en la forma en que su hijo ya ni siquiera lo miraba a los ojos. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Al día siguiente, el ambiente estaba más tenso que nunca. Su nuera no le dirigió la palabra en todo el día, y su hijo apenas estuvo en casa. Teodoro pasó la tarde sentado en la mecedora del pequeño patio trasero, mirando el cielo nublado, sintiendo en la piel el frío de la tarde. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde el momento en que cruzó la puerta de esa casa con su maleta en la mano. Cuando cayó la noche, se encerró en su habitación. Se sentía cansado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de su alma. Cansado de ser una carga, de ser el problema, de ser el motivo de las discusiones entre su hijo y su esposa. Escuchó la puerta abrirse lentamente. Su hijo entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él y se sentó junto a su padre en la cama. No dijo nada al principio, solo respiró hondo, como si estuviera buscando la forma correcta de decir lo que ya había decidido. Teodoro no lo miró. Mantuvo la vista en el suelo, esperando. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. Teodoro levantó la mirada con calma. Tal vez deberías buscar otro lugar para vivir. El golpe fue seco, certero, devastador. No hubo insultos, no hubo gritos. Solo esas palabras dichas en un tono bajo, cargado de culpa. Pero lo peor no fue la frase en sí, sino la forma en que la dijo. No había autoridad en su voz, ni rabia, ni determinación. Había cobardía, resignación. Era como si él mismo supiera que estaba traicionando a su propio padre, pero no tuviera el valor de hacer algo diferente. Teodoro sintió que el mundo se detenía. En ese momento, el hombre fuerte que había sido toda su vida desapareció por completo. No quedaba nada de su orgullo, de su dignidad, de su resistencia. Pero tampoco quedaba sorpresa, solo vacío. No preguntó por qué, no trató de hacer entrar en razón a su hijo. No le reprochó nada, solo asintió con la cabeza. «Está bien», susurró, con la voz firme pero apagada. Se levantó lentamente y caminó hasta su maleta, esa que había dejado en la esquina desde el primer día. La miró por un instante, con la certeza de que siempre estuvo allí por una razón. Su hijo no dijo nada más. Se quedó sentado, observando a su padre sin la valentía de mirarlo a los ojos. Teodoro tomó aire, cerró los ojos un momento y luego, con la misma lentitud con la que había vivido los últimos años, cerró la puerta de su habitación. No lloró. No tenía lágrimas para derramar. Días después, le arrebataron su habitación con una excusa vacía, una mentira disfrazada de preocupación. Su nuera dijo que era demasiado grande para él, que necesitaban reorganizar la casa, que estar en la planta baja no era seguro para alguien de su edad. Pero Teodoro sabía la verdad. Sabía que lo estaban despojando de su último rincón, empujándolo aún más lejos de lo que alguna vez fue su hogar. Lo enviaron al ático, un espacio olvidado, lleno de polvo y abandono, donde las telarañas colgaban del techo y el aire era pesado, viciado, húmedo. El viento se filtraba por las rendijas de la madera, gélido, implacable, colándose hasta sus huesos cada noche. En verano, el calor se volvía insoportable. En invierno,
El frío mordía su piel sin piedad. No tenía más que un colchón delgado y viejo, un par de mantas desgastadas y una bombilla amarillenta que parpadeaba de vez en cuando, como si también estuviera a punto de rendirse. Pero lo peor no era el frío, ni la incomodidad, ni siquiera el hambre. Lo peor era el silencio. Teodoro dejó de existir para la casa. Nadie lo llamaba, nadie lo buscaba, nadie se preocupaba por él. Sus días se volvían interminables, una sucesión de horas vacías, de soledad absoluta. A veces, cerraba los ojos y trataba de recordar los tiempos en los que era un hombre fuerte, un padre presente, alguien con un propósito. Pero esos recuerdos solo aumentaban su dolor, porque le mostraban todo lo que había perdido. El hambre era otro tormento. Antes, al menos comía con la familia, aunque el ambiente fuera hostil. Ahora, ni eso. Si su nuera se acordaba de él, le dejaba un plato con sobras en el suelo de la escalera, como si fuera un perro. Otras veces, simplemente no le dejaban nada. Teodoro esperaba en vano el sonido de pasos acercándose, el aroma de la comida, alguna señal de que aún importaba. Pero el tiempo pasaba y la puerta del ático nunca se abría. Excepto cuando subía Camilo, el único que aún lo veía, el único que aún recordaba que Teodoro era más que una carga. Camilo tenía apenas 15 años, pero su corazón era inmenso. A diferencia de sus padres, no veía a su abuelo como un estorbo, sino como parte de su vida, como la familia que siempre había sido. No entendía por qué lo trataban así, por qué lo habían relegado al olvido. Y aunque no podía enfrentarse directamente a sus padres, hacía lo único que estaba en su poder: cuidarlo en silencio. Cada noche, cuando la casa se sumía en el descanso y solo quedaban las sombras, Camilo subía al ático con un plato de comida caliente y una manta en las manos. Se aseguraba de no hacer ruido, de no ser descubierto. Sus padres nunca lo entenderían, pero a él no le importaba. «Abuelo, traje algo para ti», susurraba al abrir la puerta. Teodoro, que ya se había acostumbrado a esperar sin esperanza, se iluminaba cada vez que veía entrar a su nieto. Sus ojos cansados volvían a brillar por un instante, y su cuerpo, debilitado por el hambre, encontraba la fuerza para sonreír. «Eres un buen muchacho, Camilo», decía con voz ronca, llena de gratitud. Se sentaban juntos en el suelo del ático. Camilo le pasaba el plato y lo miraba con una mezcla de ternura y tristeza mientras su abuelo comía. A veces hablaban de cualquier cosa: la escuela, las travesuras de los compañeros de Camilo, los sueños que tenía para el futuro. Otras veces, simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la única compañía sincera que quedaba en esa casa. «Cuando sea grande, te llevaré conmigo», prometió Camilo una noche. «No permitiré que vivas así». Teodoro sonrió, pero no respondió. Sabía que la vida tenía formas crueles de cambiar las promesas de los niños, pero aún así, quiso creer en las palabras de su nieto. Las noches con Camilo eran lo único que lo mantenía cuerdo. En esos momentos, por breves que fueran, recordaba lo que era sentirse querido, lo que era reír, lo que era ser parte de algo. Pero apenas la puerta se cerraba tras su nieto, el frío volvía, la oscuridad lo envolvía, y el silencio retomaba su dominio sobre el ático. Porque fuera de esos instantes, para todos los demás, Teodoro ya no existía. La crueldad nunca se detiene. Cuando la maldad se normaliza, se vuelve rutina. Un ciclo que se repite, día tras día, sin interrupción, sin remordimiento, sin compasión. Teodoro lo había aprendido con el tiempo, con cada gesto de desprecio, con cada mirada que lo atravesaba como si fuera invisible. Pero nunca imaginó que llegaría a ese punto. Nunca pensó que su vida terminaría reducida a migajas de dignidad, a un rincón polvoriento donde solo era una sombra, un estorbo, algo que estorbaba en la casa que él mismo había construido. El hambre se convirtió en su único compañero. Pasaba los días con el estómago vacío, con el cuerpo debilitado por la falta de alimento.
Si no fuera por Camilo, probablemente ya no habría tenido fuerzas para levantarse cada mañana. Pero incluso las atenciones de su nieto no eran suficientes. Una sola comida al día, en porciones pequeñas y discretas, no bastaba para un hombre de su edad. Y una noche, cuando el hambre se volvió insoportable, cuando su cuerpo ya no pudo ignorar el vacío punzante en su interior, Teodoro tomó una decisión desesperada. Esperó hasta que la casa estuviera en completo silencio. Se aseguró de que las luces estuvieran apagadas, de que los pasos de su hijo y su nuera se hubieran desvanecido detrás de las puertas cerradas. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó de su viejo colchón y abrió la puerta del ático con cuidado, procurando no hacer ruido. Bajó las escaleras con movimientos lentos, apoyándose en la pared para no tropezar en la oscuridad. Sus piernas temblaban. Sentía frío, pero más que eso, sentía miedo. No estaba robando. No estaba pidiendo nada que no le correspondiera. Solo quería un pedazo de pan, un bocado que lo ayudara a soportar un día más. Pero la desgracia siempre encuentra la forma de alcanzarlo. Cuando llegó a la cocina y abrió el cajón donde su nuera guardaba el pan, escuchó un ruido tras él, unos pasos rápidos, una sombra que emergía de la oscuridad como un espectro de odio. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de su nuera llenó el espacio con furia. ¿Qué crees que estás haciendo? Teodoro se giró, sorprendido, sintiéndose como un niño atrapado en una travesura. Pero él no era un niño, y esto no era un juego. Solo intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo quería un poco de pan, pero no hubo oportunidad de explicarse. Su nuera lo miraba con un asco tan profundo que a Teodoro le dolió más que el hambre. Su expresión era la de alguien que veía a un animal inmundo husmeando en su cocina, ensuciándolo todo con su presencia. «No toques nada con esas manos asquerosas», escupió con desprecio. Teodoro sintió cómo su pecho se oprimía. Apretó los labios, queriendo decir algo, queriendo explicarle que no le hacía daño a nadie, que solo quería un pedazo de pan, nada más. Pero las palabras no salieron. Tal vez porque en el fondo sabía que no valía la pena. Entonces ocurrió. Su nuera, con una rabia incontrolable, tomó una taza del fregadero y, sin dudarlo, la lanzó contra él con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. El sonido del vidrio estrellándose contra su cabeza resonó en la casa como un trueno. El dolor fue inmediato, un ardor punzante que se extendió por su frente antes de que la sangre comenzara a brotar, cálida, espesa, deslizándose por su rostro en un lento goteo rojo. Teodoro tambaleó, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Su visión se nubló por un momento y por instinto llevó una mano a su frente, sintiendo la humedad de su propia sangre. No podía creerlo. No entendía cómo habían llegado a ese punto. El dolor físico era insoportable, pero lo que más dolía era la certeza de que lo habían reducido a eso, a algo que podían golpear, desechar, borrar. Se quedó allí, de pie, mareado, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando que su nuera dijera algo más, que se diera cuenta de lo que acababa de hacer, que mostrara aunque fuera un mínimo de arrepentimiento. Pero no hubo nada. Solo lo miró con frialdad, con la misma indiferencia con la que se aparta la basura del suelo. «Lárgate de aquí», susurró, su voz tan cortante como un cuchillo, «y no vuelvas a tocar nada». Teodoro no respondió. No había nada que decir. Se giró con lentitud, tambaleándose, y comenzó a caminar de vuelta al ático. Cada paso era más pesado que el anterior. Su cabeza palpitaba con un dolor que se extendía por su cuerpo entero. Sentía la sangre resbalar por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera había notado que caían. Su hijo no apareció. No dijo nada. No hizo nada. Quizás había escuchado el estruendo. Quizás sabía lo que había pasado y prefirió quedarse en su habitación, con los ojos cerrados y los oídos sordos a la realidad. Nadie se preocupó, nadie preguntó. Subió los escalones del ático con dificultad. Se dejó caer en su colchón y cerró los ojos.
intentando ignorar el ardor de la herida en su frente. Sentía frío, sentía dolor, sentía un vacío imposible de llenar. Y en ese momento, tirado en el suelo, con la cabeza sangrando y el alma hecha trizas, Teodoro entendió que ya no podía seguir ahí. No podía seguir esperando un cambio que nunca llegaría. No podía seguir aferrándose a un hogar que ya no existía. Y lo más triste de todo es que, en el fondo, ya lo sabía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, con el poco orgullo que le quedaba, Teodoro tomó una decisión. Ya no podía seguir ahí. No importaba que no tuviera a dónde ir. No importaba que su cuerpo estuviera debilitado, que su espalda doliera por las noches, que sus manos temblaran de frío. Lo único que importaba era recuperar algo de dignidad, aunque fuera en sus últimos días. Se levantó temprano, antes de que el sol iluminara por completo la casa, antes de que su nuera comenzara a caminar por los pasillos como si fuera la dueña del mundo. Se miró en el espejo pequeño y sucio que colgaba de la pared del ático. Su reflejo era el de un hombre derrotado, con la piel pálida, la mirada apagada, las ojeras hundidas como pozos oscuros en su rostro. La herida en su frente todavía ardía, aunque la sangre ya se había secado. Respiró hondo. No tenía maletas que hacer, no tenía posesiones que llevarse. Todo lo que había acumulado en su vida se había quedado en el pasado, en la casa que construyó con sus propias manos, en los recuerdos que ahora solo le causaban dolor. Lo único que tenía era la ropa que llevaba puesta y un viejo abrigo que había guardado en un rincón del ático, esperando el invierno. Con pasos lentos, bajó las escaleras. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo tratara de retenerlo, como si la casa quisiera atraparlo una vez más. Pero él siguió adelante, ignorando el dolor en sus piernas, ignorando el vacío en su estómago. Cuando llegó a la sala, encontró a su hijo sentado en el sofá, con la vista fija en la pantalla de su teléfono. No parecía notar su presencia, o quizás la notaba, pero prefería fingir que no. Teodoro se detuvo en medio de la sala y tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero cuando habló, su voz sonó firme, incluso más de lo que esperaba. «Me voy». La frase quedó flotando en el aire. Su hijo no reaccionó de inmediato, no levantó la mirada, no se apresuró a detenerlo. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si la noticia no le importara, como si ya lo hubiera esperado desde hace mucho tiempo. «Está bien, papá», murmuró finalmente, sin siquiera mirarlo. Teodoro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Tal vez había esperado una reacción diferente, aunque fuera una última muestra de preocupación. Tal vez en el fondo todavía quería creer que su hijo lo amaba, que aún le quedaba un poco de compasión. Pero en ese instante, comprendió la verdad. No era que su hijo no supiera lo que pasaba, era que simplemente no le importaba. Dio un paso hacia la puerta sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Pero entonces, una voz lo detuvo. «Si el abuelo se va, yo también». El silencio se hizo pesado. Teodoro sintió que su respiración se detenía por un segundo. Se giró lentamente y vio a Camilo, de pie en la entrada de la sala, con los puños apretados, con los ojos llenos de determinación. Su nuera lo miró con furia, con incredulidad. Su hijo, en cambio, pareció despertar de su letargo. Levantó la cabeza y parpadeó, como si acabara de escuchar mal. «No seas ridículo», dijo su madre con voz seca. Pero Camilo no titubeó. «No voy a dejarlo solo», declaró con firmeza. Teodoro quiso detenerlo. Quiso decirle que no era necesario, que un muchacho de su edad no tenía por qué arriesgarlo todo por un viejo como él. Pero no pudo hablar. Su garganta estaba cerrada, su pecho oprimido por una emoción que no recordaba haber sentido en años. Su madre, en cambio, no estaba dispuesta a ceder. Su rostro se puso rojo de la furia, su voz tembló de indignación. «No digas tonterías», le gritó. «Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca más». Camilo sostuvo su mirada sin miedo. «Nos vamos juntos». Y así fue.
Abuelo y nieto dejaron la casa sin mirar atrás. Camilo caminaba firme, decidido, con la determinación de quien sabe que hará tomado la decisión correcta. Teodoro, en cambio, avanzaba con pasos lentos, sintiendo el peso de la vida sobre sus hombros. No era solo el cansancio físico, sino el dolor de haber sido rechazado, de saber que su propio hijo lo había dejado ir sin siquiera intentar detenerlo. Pero no se permitió derrumbarse. No ahora. No tenían dinero, ni un plan, ni un destino claro, pero sí una idea, una esperanza, por pequeña que fuera. «Abuelo, ¿y ahora qué hacemos?», preguntó Camilo cuando estuvieron lo suficientemente lejos de la casa. Teodoro exhaló lentamente, miró el horizonte, tratando de encontrar una respuesta en el cielo gris que se extendía sobre ellos. «Hay un lugar», murmuró después de un momento. «Un viejo sitio que alguna vez llamé hogar». Camilo no dudó. «Vamos». El viaje no fue fácil. No tenían transporte ni recursos, así que caminaron. Caminaron durante horas, con el frío calando en sus huesos, con la incertidumbre siguiéndolos como una sombra. Pero juntos avanzaron. Después de un largo trayecto, llegaron al pueblo donde Teodoro había crecido. Un lugar que apenas reconocía después de tantos años. La cabaña que alguna vez había sido su hogar seguía ahí, pero el tiempo no había sido amable con ella. El lugar estaba cubierto de maleza, las ventanas eran solo huecos oscuros donde antes hubo cristal, y el techo amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Pero era suya. «Es aquí», dijo Teodoro, con la voz cargada de nostalgia. Camilo observó la cabaña en ruinas y sonrió. «¿Podemos arreglarla?». Para cualquiera aquella casucha parecía inhabitable, un montón de madera podrida y polvo que el viento podría llevarse en cualquier momento. Pero para ellos, era mejor que la casa llena de desprecio que habían dejado atrás. No había comodidades, no había calefacción ni agua potable, pero había algo que nunca tuvieron en la otra casa: paz. Con sus propias manos, comenzaron a reconstruirla. Camilo, con la energía de la juventud, se encargaba de las tareas pesadas: limpiar los escombros, cortar la maleza, buscar madera para reforzar las paredes. Teodoro, con la sabiduría de los años, le enseñaba cómo hacer cada cosa, recordando los días de su infancia cuando su propio padre le había enseñado a trabajar la madera. Las primeras semanas fueron duras, pasaron hambre, pasaron frío. Camilo tuvo que aprender a cazar pequeños animales para alimentarse. A veces lograban intercambiar trabajo por comida en el pueblo cercano, pero no siempre era suficiente. Sin embargo, nunca estuvieron solos. Se tenían el uno al otro, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Un día, mientras revisaban la vieja cabaña en busca de algo útil, Camilo tropezó con un mueble olvidado en una esquina, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Era una cómoda antigua, de madera pesada, con los cajones hinchados por la humedad y el tiempo. «Tal vez haya algo aquí», murmuró, esforzándose por abrir el cajón superior. Tuvo que tirar con fuerza hasta que finalmente la madera cedió con un crujido. Dentro, entre papeles amarillentos y pequeños objetos sin valor, había una bolsa de tela bien cerrada. La tomó con curiosidad y la sacudió ligeramente. Algo crujió en su interior. «¿Qué es eso?», preguntó Teodoro acercándose. Camilo desató el nudo con cuidado y vació el contenido en su mano. «Son semillas», dijo, examinándolas con interés. Teodoro tomó una de ellas y la observó de cerca. Eran pequeñas, oscuras, lisas al tacto. «No sé de qué son», admitió, «pero vale la pena intentarlo». No tenían mucho que perder. Con hambre constante y recursos limitados, cualquier esperanza de alimento era bienvenida. Así que, sin pensarlo mucho, decidieron sembrarlas en un pedazo de tierra despejada cerca de la cabaña. Los días pasaron, y aunque al principio dudaban que algo germinara, un buen día Camilo notó los primeros brotes asomando entre la tierra húmeda. Fue un pequeño triunfo, una chispa de esperanza en medio de la incertidumbre.
Las plantas crecieron más rápido de lo que esperaban. Sus tallos eran gruesos, sus hojas de un verde vibrante que contrastaba con el suelo árido. No sé qué estamos cultivando, pero sea lo que sea, está creciendo con fuerza, comentó Camilo emocionado. Semanas después, las primeras frutas aparecieron. No eran como nada que hubieran visto antes. Uvas, pero no eran uvas normales. Crecían en racimos pesados, y cada fruto era enorme, casi del tamaño de una manzana pequeña. Su piel tenía un brillo inusual, un color entre púrpura y azul profundo, como si guardaran un secreto en su interior. Teodoro tomó una con manos temblorosas y la giró entre sus dedos. «Esto no es como las uvas que recuerdo», dijo en voz baja. Camilo no pudo esperar más. Tomó una y la mordió. El jugo explotó en su boca, dulce, intenso, con un sabor que jamás había probado antes. Era algo único, casi irreal. «Abuelo», susurró asombrado. «Esto es increíble». Teodoro lo observó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Lentamente, llevó otra uva a sus labios y la probó. El sabor era indescriptible. Dulce, con un matiz exótico, tan intenso que parecía imposible que algo así hubiera nacido de la tierra sin intervención alguna. Sintió el jugo recorrer su garganta, refrescante, delicioso, casi irreal. Por un momento, cerró los ojos y dejó que la sensación lo envolviera. Era como si el destino les estuviera devolviendo algo después de tanto sufrimiento. Y en ese momento, supo que habían encontrado algo extraordinario. Camilo y él comenzaron a cosechar las uvas con cuidado, aunque al principio solo lo hacían para su propio consumo. Poco a poco se dieron cuenta de que tenían más de lo que necesitaban. Decidieron llevar algunos racimos al pueblo, esperando poder intercambiarlos por otros alimentos o venderlos en el mercado. Lo que no esperaban era la reacción que recibirían. Los primeros en probarlas quedaron sorprendidos. Nunca habían visto ni probado nada igual. Los rumores comenzaron a esparcirse. La gente del pueblo hablaba de aquellas uvas gigantes con un color inusual y un sabor inigualable. Cada vez más personas querían probarlas. Alguien llevó un racimo a la capital y, de pronto, la noticia se esparció más allá de lo que jamás imaginaron. Un día, sin previo aviso, un helicóptero apareció en el cielo. El ruido de las aspas rompió la tranquilidad del campo, y el viento levantó polvo y hojas a su paso. Teodoro y Camilo salieron de la cabaña, confundidos, observando cómo la aeronave descendía en un claro cercano. Cuando las aspas se detuvieron, un hombre de traje elegante, acompañado por un par de asistentes, bajó de la nave con paso seguro. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Camilo, sin ocultar su asombro. El hombre, alto y de cabello plateado, sonrió con confianza mientras se acercaba. «Mi nombre es Alejandro Moretti», dijo extendiendo la mano. «Soy empresario, y he venido porque lo que ustedes tienen aquí es una joya». Camilo y Teodoro intercambiaron miradas. «¿Se refiere a las uvas?», preguntó Teodoro con desconfianza. «Exactamente», respondió Moretti. «He probado muchas frutas en mi vida, pero jamás algo como esto. Sus uvas no son normales. Son una variedad extremadamente rara llamada Ruby Roman, una de las más caras y exclusivas del mundo». «¿Cómo las consiguieron?», Teodoro vaciló. No tenía una respuesta clara. Solo había encontrado aquellas semillas en una vieja cómoda y decidió sembrarlas sin saber qué eran. «No lo sabemos», admitió. «Solo las encontramos y las plantamos». Moretti pareció aún más fascinado. «Bueno, caballeros, déjenme ir al grano. Quiero comprarlas, todas. Y estoy dispuesto a pagar $2 millones por su cosecha». El silencio que siguió fue casi irreal. Teodoro sintió que le faltaba el aire. Camilo lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Era una cantidad de dinero que jamás en su vida habían imaginado. «¿Está hablando en serio?», preguntó Camilo tratando de contener la emoción.
Moretti sonrió. Completamente. Estas uvas tienen un mercado exclusivo. Gente dispuesta a pagar miles de dólares por un solo racimo. Lo que ustedes han cultivado es una mina de oro. Teodoro tragó saliva. Era surrealista, pero era real. Se miraron uno al otro, sin necesidad de decir nada. Camilo asintió con firmeza, y Teodoro, con el corazón latiendo con fuerza, extendió la mano. Trato hecho. Y con ese dinero, su vida cambió para siempre. Compraron más tierras, expandieron su cosecha, aprendieron todo sobre el cultivo de las Ruby Román, contratando expertos que los ayudaran a perfeccionar la producción. Lo que comenzó como un simple acto de supervivencia se convirtió en un negocio próspero. En cuestión de meses, sus uvas se volvieron famosas en todo el país. Grandes empresarios, chefs de renombre y coleccionistas de frutas exóticas comenzaron a buscarlas, dispuestos a pagar fortunas por ellas. La cabaña se transformó en una mansión. Pasaron de no tener nada a tenerlo todo. Pero más allá del dinero, más allá del éxito, lo más importante fue que nunca volvieron a sentirse solos. Porque al final, no era la riqueza lo que les había dado una nueva vida, sino la decisión de seguir juntos. Y entonces, como era de esperarse, quienes los habían despreciado volvieron. La noticia de su riqueza se esparció como el fuego en el viento. No pasó mucho tiempo antes de que las mismas personas que los habían tratado como estorbos aparecieran en su puerta, con la mirada baja y la voz temblorosa, disfrazando su arrepentimiento con lágrimas. Primero fue su nuera. Llegó vestida con su ropa fina, con el cabello arreglado y el rostro cuidadosamente maquillado, pero con los ojos hinchados de fingido dolor. No entró sin más, sino que se quedó de pie frente a la entrada de la mansión, como si el peso de sus propias acciones le impidiera avanzar. «Teodoro», susurró con una voz rota que nunca antes había usado con él. «No sabes cuánto me arrepiento». Después vino su hijo, el mismo que lo había dejado ir sin una palabra, que lo había visto marcharse sin levantar siquiera la mirada. Su rostro reflejaba la culpa acumulada de los años, como si el tiempo y la distancia hubieran hecho que por fin comprendiera la magnitud de lo que había hecho. «Papá», dijo con la voz entrecortada, «perdóname». Y luego apareció su madre, la misma mujer que había intentado retener a Camilo a su lado con amenazas, que había dicho sin titubear que si cruzaba esa puerta nunca más podría volver. Ahora era ella quien estaba al otro lado, quien miraba con súplica a su hijo, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «Hijo, por favor». Sollozó. «Fui una tonta, una estúpida». Camilo los miró a los tres con el rostro endurecido, con los puños apretados. En su interior, la rabia rugía como un animal salvaje. Recordó los días de hambre, las noches frías en el ático, las humillaciones, el desprecio. Recordó el día que su madre le dijo que si se iba con su abuelo, jamás podría volver. Y ahora estaban ahí, porque eran ricos, porque ahora les convenía. «Nos trataron como basura cuando no teníamos nada», espetó con furia. «Ahora que somos ricos, vienen con lágrimas falsas». Dio un paso adelante con la mandíbula apretada. «¡Lárguense!». El silencio cayó como una losa sobre el aire. Su madre sollozó más fuerte. Su padre bajó la cabeza. Su nuera, que antes tenía la cara de piedra, ahora tenía el rostro surcado por lágrimas. Pero entonces, una mano temblorosa se posó en su hombro. Camilo se giró y vio a su abuelo, Teodoro, con la piel arrugada por los años y la voz debilitada por el tiempo. Lo miró con ternura. «El rencor nos destruye, hijo», murmuró. «No les regalaremos nada, pero les daremos la oportunidad de ganárselo». Camilo apretó los dientes. Quería negarse. Quería hacerlos sufrir como ellos los habían hecho sufrir. Pero su abuelo, como siempre, tenía razón. Así que miró a su padre y dijo con voz firme: «Si de verdad quieres redimirte, trabajarás con nosotros, como un obrero más». Su padre, sin dudar, asintió.
Haré lo que sea, dijo con sinceridad. Desde ese día, el hombre que una vez había abandonado a su propio padre, se convirtió en un simple trabajador de las tierras que él había despreciado. No tuvo privilegios, no recibió tratos especiales, solo un uniforme, una pala y un salario justo. La madre de Camilo, en cambio, fue diferente. Cuando escuchó las condiciones, su rostro se tornó duro. ¿Trabajar?, repitió con incredulidad. ¿Crees que voy a ensuciarme las manos? Camilo cruzó los brazos. Es lo único que te ofrecemos. Ella lo miró con furia, pero también con desesperación. Miró la enorme casa, la riqueza que rodeaba a su hijo y a su suegro. Había imaginado otra cosa. Había pensado que sería fácil, que la recibirían con los brazos abiertos, que le darían una vida de lujos sin cuestionarla. Pero no iba a ser así. Olvídalo, dijo con desprecio. No me humillaré de esa manera. Y con la misma soberbia con la que los había tratado años atrás, se giró y se marchó. Teodoro lo miró con ternura, con el amor infinito de un abuelo que había visto crecer a su nieto y que ahora, en sus últimos momentos, quería dejarle su último consejo. La vida no siempre es justa, murmuró con esfuerzo. Pero lo más importante es que, pase lo que pase, nunca pierdas tu humanidad. Camilo sintió que algo dentro de él se rompía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no las contuvo. «Te amo, abuelo», susurró, abrazándolo con la fuerza de quien no quiere soltar a la persona más importante de su vida. Teodoro sonrió con su último aliento, correspondiendo al abrazo con la poca energía que le quedaba. «Y yo a ti, hijo mío». Y con esas palabras cerró los ojos para siempre. Camilo se quedó sosteniéndolo, llorando en silencio, sintiendo cómo el mundo se volvía un poco más frío sin su abuelo. Pero su legado no murió con él. Vivió en cada vid que cultivaron juntos, en cada racimo de uvas que hicieron posible su nueva vida, y en cada recuerdo que Camilo guardaría en su corazón hasta el último de sus días.